Hola, pues en este tercer video tutorial de esta unidad didáctica que va sobre planos en Blender, lo que vamos a hacer es que vamos a situar la cámara, vamos a iluminar la escena y vamos a inclinar la cámara, incluso vamos a trabajar con nuestra profundidad de campo de cara a poder ir haciendo cada uno de estos 14 planos. Yo no voy a hacer todos y cada uno de los planos, de hecho voy a empezar con los primeros, con el primero o el segundo. Os voy a enseñar a inclinar la cámara y os voy a enseñar a usar la profundidad de campo. Y si efectivamente vuestro trabajo va a consistir en que vais a tener que renderizar 14 imágenes diferenciadas para cada uno de estos planos que os voy a enviar en el mismo correo electrónico donde os explico la tarea. Entonces vais a tener que intentar reproducirlo, no de la manera más fiel necesariamente, ni mucho menos, pero lo que sí vais a tener que hacer es situar cada uno de los elementos compositivamente al menos muy parecido a como están en cada uno de estos planos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Lo primero, aquí ya tengo el archivo abierto como lo habíamos dejado, es que voy a coger a mi personaje principal y lo voy a clonar. Alt D, ahí está. Dejadme un momentito que active el screen key otra vez. Ahí está. Ponemos atrás, ahí aparece todo lo que hago. Entonces Alt D, efectivamente aquí ya lo tengo por segunda vez, y aquí también tengo a este otro tercer personaje, ¿vale? Así que ya por lo pronto voy a poder ponerlos allí donde estime oportuno. Recordad que aquí el aspa nos sirve para ir cambiando las cosas de sitio, ¿vale? Y de hecho os recomiendo que lo uséis porque verdaderamente aquí lo que vamos a hacer fundamentalmente es eso, vamos a ir cambiando las cosas de sitio. Otra manera de cambiar las cosas de sitio que nos puede venir muy bien es aquí en ítem, dentro de este menú, que como bien sabéis es con la letra N de Navarra, ¿vale? Fijaos que tenemos por un lado lo que es localización, rotación, escala, etcétera. Bueno, nosotros vamos a usar, por ejemplo, localización para subir y bajar de una manera mucho más precisa. Es decir, que tú en un momento dado necesitas cambiar la posición de este elemento en Y, en X y en Z. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque vamos a usar precisamente esta herramienta para la cámara, ¿vale? Vamos a mover la cámara usando precisamente este menú. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, eso sí, es que vamos a situar la cámara donde nosotros estimemos oportuno. Entonces, primero vamos a hacer un acercamiento frontal a todo esto. Entonces, pad numérico número 3. Estamos claramente frontales a ello. Nos ponemos frontales y ahora lo que vamos a decir a la cámara es que por favor se sitúe precisamente frontal a todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Con la siguiente combinación de teclas. Control Alt pad numérico número 0. Ahí está. Y ya os podéis dar cuenta de que ya nos hemos situado frontal a todo esto. Bueno, lo primero que voy a hacer, eso sí, si no os parece mal, es que me voy a ir a la luz y le voy a desactivar la sombra por ahora. ¿Por qué? Porque está ahí vibrando y resulta bastante molesto. Luego no se me tiene que olvidar volver a reactivarla cuando haga el render. Bueno, eso en cuanto a esa cuestión. Si os pasa lo mismo que a mí, pues ya sabéis cómo evitarlo. Ahora voy a seleccionar la cámara aquí en la lista de aquí arriba, en los objetos. Una vez que he seleccionado la cámara, es verdad que la posición estoy frontal, pero evidentemente el encuadre pues deja mucho que desear. Así que os digo 3 maneras diferentes de mover la cámara. La primera, una vez que selecciono la cámara, me pongo aquí en esta ventana, la ventana de la cámara verde, y de esta manera voy a poder moverme lateralmente usando estos dos parámetros, el X, fijaos, aquí, y el Y de arriba a abajo. Pero para acercarme y alejarme, resulta que no tengo una tercera dimensión. Podría acercarme y alejarme con la longitud focal, pero cuidado, esto aquí estamos trabajando con las lentes. Y dependiendo de la longitud focal que le deis, vais a deformar más o menos precisamente el encuadre.
y vamos a intentar trabajar con la menor distorsión posible por lo pronto. Entonces nos vamos a poner como estaba originalmente, que es 50 milímetros, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a mover precisamente con este menú de aquí. ¿Por qué? Fijaos, ahora mismo si yo me muevo en X sería precisamente la profundidad, en Y lateralmente, en Z de arriba a abajo, es decir, sería básicamente lo mismo que tenemos aquí, pero aquí sí disponemos de las 3 dimensiones, así que acostumbraos a usar precisamente con la letra N. Recordad que quitamos y ponemos este menú dentro de la pestaña de ítem. Una vez seleccionada la cámara nos vamos a poder mover perfectamente gracias a este menú, y además lo vamos a poder hacer de manera muy precisa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, y además lo bueno es que no se pierde el cuadro, como podéis apreciar. Podéis acercaros y alejaros lo más que queráis, pero el encuadre permanece. Muy bien. Ahora, vamos a por la cuestión de la profundidad de campo. La profundidad de campo en Blender 2.81 y en 2.82, que es la que tenéis vosotros instalados, la vamos a encontrar precisamente aquí en la cámara, ¿vale? Aquí en Depth of Field, que es exactamente lo que significa. Entonces vamos a desglosar este menú, ¿vale? Y como podéis apreciar, una vez que lo he activado, de repente ahora mismo lo tengo todo más o menos desenfocado. Entonces lo que voy a hacer es que con este cuentagotas, aquí lo estáis viendo, voy a seleccionar aquello que quiero que esté enfocado. Entonces en esta ocasión, por ejemplo, este objeto, es decir, la cabeza de este tipo. Entonces, como de por sí está todo bastante alejado, y esto sería el equivalente a un plano panorámico, bueno, panorámico todavía no, sería plano general, ¿verdad? Porque fijaos que las casas no las vemos todavía. Un plano panorámico sería algo así. Nos vamos a alejar lo suficiente, vamos a subir, volvemos a alejarnos al punto que efectivamente lo veamos todo encajado. Es decir, vemos por un lado las casas, vemos el escenario y vemos a nuestros 3 figurantes al completo. Esto sería, digamos, la primera parte, el panorámico. Claro, cuando tenemos, digamos, lo importante del escenario tan alejado de la cámara, lo que es la profundidad de campo, la verdad es que importa poco. En ese caso, en este primer ejercicio del plano panorámico, la profundidad de campo hasta la podríamos desactivar. Pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar allí, porque lo que voy a hacer ahora, eso sí, es trabajar con el color, por ejemplo, del cielo. Vamos a cambiar el color del cielo de la siguiente manera. Nos vamos aquí a este icono de aquí, que es el del mundo, y en Background Color, aquí vamos a cambiarle el color, de tal manera que veis que ahora ya toda la escena se vuelve ligeramente azulada, todo lo clarito que queráis o todo lo oscuro que queráis, ¿vale? Esto ya depende de vosotros, es a gusto del consumidor. Yo lo dejo por lo pronto allí, ¿vale? Y ahora voy a hacer un primer render muy sencillito. Ya sabéis que antes de renderizar siempre hay que guardar. Control S para guardar, o si no, File, lo vais a Save, lo guardáis de una manera o de otra. Recordamos que antes de renderizar tenía que volver otra vez a poner mis sombras, así que me voy a Luz, aquí en Luz, y activo otra vez las sombras. Aquí ahora mismo las vemos aquí crepitar, por la razón que sea. Espero que a vosotros esto nos pase. A mí me sucede. Voy a coger a este muñeco, por cierto, y lo voy a bajar un poquito. Eso es, lo voy a retrasar un poco porque le veo que está flotando encima del suelo. Bueno, ya está. Y me voy a Render y le doy a Render Image. Ahí está. Y claro, como es Eevee, pues la verdad es que el renderizado es muy rápido. En mi caso, que tengo un ordenador de gama alta, pero ya con casi 4 años a sus espaldas, si a vosotros os tarda más, pues es lógico, pero no debería tampoco de ser algo infinito. Esto, como siempre, apunte rápido. Si no renderizara, por la razón que fuese, pues me lo enviáis prácticamente para renderizar y ya lo voy renderizando yo. Eso sí, para cada una de los cuadros tenéis que ir guardando
diferentes puntos blend, un blend para panorámico, un blend para general, etcétera. Bueno, en image aquí vamos a ir a save as y lo vamos a guardar en esta ocasión. Pues como no puede ser de otra manera, hemos dicho que este sería el panorámico, ¿no? Pues panorámico. Ahí está, panorámico.png, y ya tendríamos el primer ejercicio de los 14 resueltos. Me voy a saltar unos cuantos, me voy a saltar el plano medio, el plano americano, todos esos. ¿Por qué? Porque para hacer esos realmente voy a quitar la crepitación otra vez, el shadow, aquí lo quito, pues simplemente vais a tener que jugar una y otra vez con la cámara. Es decir, de manera muy inmediata, selecciono la cámara, bajaría la posición de la cámara, me acercaría, bajo, me acerco. ¿Esto qué sería? Ya, pues esto ya sería un plano general. Seguiría acercándome. Aquí me pondría para lo que va a ser un plano medio, por ejemplo, ¿vale? Y veis que en el momento en que ya estoy empleando planos más cercanos, un plano medio o incluso un primer plano, ¿vale? Estáis viendo aquí que rápido, veis como la profundidad de campo ya sí tiene mucho sentido. Veis que aquí en el fondo, de hecho el fondo empieza a desenfocarse, lo cual pues evidentemente nos produce que el espectador se centre exclusivamente en este primer personaje y a este ejemplo, si quiero rotarlo, R seguido de Z para que por ejemplo mire directamente a la cámara. Todo esto lo podéis hacer, ¿vale? Y se trata de eso, básicamente, de ir componiendo. La profundidad de campo, me voy a cámara, la vamos a poder también cambiar con la apertura, en f-stop. Cuanto más amplio sea este número, veis, menos desenfoca. Cuanto más pequeño es ese número, más desenfoca. Desenfoca mucho, desenfoca poco, ¿vale? Si en un momento dado lo que queréis es precisamente cambiar el foco, es decir, no sé muy bien por qué querréis hacer semejante cosa, pero supongamos que tú quieres enfocar a este que está aquí detrás y este que está aquí delante desenfocado. Pues tendrías que ir aquí a Depth of Fields y quitar el personaje que teníamos como referencia, le damos aquí al aspa, cogerías el cuentagotas y por ejemplo enfocaríamos este y esto quedaría desenfocado. Cuanto más bajamos el f-stop, fijaos que todo se desenfoca menos ese personaje. Lo estáis viendo, ¿no? Voy a volver otra vez a poner las cosas en su sitio. Lo que quiero es enfocar a este señor, ¿vale? Por cada una de estos, por cada una de estas composiciones, pues vais haciendo un render. Aquí, por ejemplo, daríamos a render image, y esto en image, save as, ¿qué sería? Pues un plano medio, ¿vale? Entonces, pues pondríamos medio, ¿vale? Así de simple. Es decir, que el ejercicio, una vez que habéis modelado, situar la cámara donde queráis. Las que son un poquito más difíciles son aquellas que ya tenemos que trabajar con los ángulos. Bueno, pues resulta que los ángulos de rotación de la cámara los vamos precisamente a tener aquí, en este menú, en Rotation, y concretamente, efectivamente, vamos a tener que trabajar con el eje X. Y sí, vais a tener que ir moviendo cada uno de estos ejes, igual que si estuvierais trabajando en una película de verdad. Ojo, es decir, si yo por ejemplo quiero hacer un contrapicado, pues esto es lo que tengo que hacer. Tengo que decirle a mi operador de cámara el ángulo que quiero, y en ese sentido esto nos va a permitir nos va precisamente permitir simular eso. Es decir, pues yo quiero un contrapicado, pues la cámara ponla 110, 108, 109. Cuanto más amplio es este ángulo, fijaos, pues evidentemente más contrapicado es. El problema que tenemos es que evidentemente aquí veis que nos metemos directamente debajo del suelo. Entonces, si tú quieres hacer un contrapicado además muy deformado, no solamente se trata de cambiar estos parámetros, sino que además también vas a tener que trabajar, atención, con la longitud focal. Esta es la que yo os decía. Si yo ahora, por ejemplo, reduzco esa longitud focal a lo que sería un gran angular, fijaos cómo queda deformado todo.
¿vale? Pero esa deformación en un momento dado puede ser muy interesante si precisamente lo que quiero es trabajar con sensaciones muy emocionales, ¿no? Es decir, pues yo quiero, por ejemplo, ponernos como si fuéramos un gusano a punto de ser pateados y pisoteados por estos tres personajes que queremos que sean, pues eso, unos personajes muy amenazantes. Pues usaría, como estáis viendo, un gran angular con una longitud focal muy reducida, y lo contrario, si por ejemplo ya aumento esa longitud focal, que luego la tengo que compensar evidentemente con la posición de la cámara, ¿vale? Lo que voy a tener es una especie como de sensación de zoom. Es decir, veis que esa sensación de perspectiva exagerada que teníamos en el gran angular, cuando estamos trabajando precisamente con un zoom, queda muy aplanado todo. Entonces vuelvo otra vez a como estábamos, a 50 milímetros, me acerco, cambio un poquito el ángulo de la cámara, lo pongo así, una especie como de picado, que quiero que ese contrapicado sea un poquito más exagerado, reduzco la longitud focal y la compenso volviendo a acercar la cámara, como estáis viendo, y de esa manera pues tendría, pues eso, un contrapicado que de hecho veis que lo puedo aumentar un poquito más cuanto más reducida es esa longitud focal. Lo mismo si hago lo contrario, es decir, ahora supongamos que precisamente lo que quiero es hacer un picado desde arriba, ahí está. Pues lo mismo, trabajáis y jugáis con la longitud focal, y en este sentido veis que, por ejemplo, cuando reducimos la longitud focal, la profundidad de campo también varía. Entonces tendríamos aquí que aumentar, por ejemplo, mejor dicho, reducir el f-stop hasta conseguir que aquello se nos desenfoque, ¿vale? Cuanto mayor es el número, pues veis que menos necesidad hay de reducir demasiado ese número de f-stop, ¿vale? Bien, pues teniendo todo esto en consideración, pues espero de vosotros que seáis capaces, insisto, de poder realizar la mayor parte de todas las composiciones, los diferentes planos que os he pedido. El único que quedaría por simplemente mencionar, que todavía no lo he dicho, es el plano holandés. El plano holandés, evidentemente, pues simplemente hay que rotar alrededor del eje Y. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pues ya está. Esa es la cuestión, la única cuestión que tenéis ahora, eso sí que hay que tener en cuenta, porque todo lo demás os he dado las claves. Tenéis que usar este menú, tenéis que jugar un poquito con el focal length y jugar un poquito con la profundidad de campo. Y ya está. Entonces, se trata, de nuevo, una vez más, de reproducir los 14 planos que os he pedido en el correo electrónico que os he enviado. ¿Vale? Pues ya está. Una vez que rendericéis los 14, me los enviáis, eso sí, correctamente nombrados: plano medio, plano americano, plano primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle, etcétera. ¿De acuerdo? Pues ya está. Muchas gracias por vuestra atención y espero obtener los resultados a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa con tranquilidad. Muchas gracias.